Saludos. En esta segunda parte del video tutorial nos enfocaremos justamente en llevar a cabo la deducción de las expresiones de balance molar para reactores de flujo continuo. A diferencia de los reactores batch que vimos hace un momento, ¿ok? Donde no tenemos flujos de entrada o de salida, en estos reactores de flujo continuo sí vamos a tener presentes un flujo a la entrada y a la salida del sistema en este caso. ¿Por qué es conveniente usar reactores de flujo continuo? Porque la operación, en este caso, que usted necesite llevar a cabo, le tiene, en este caso, condiciones típicas que justamente requieren que usted use este tipo de reactores. ¿Ok? En reactores de flujo continuo, muchas veces el costo que usted necesita eh, invertir para llevar a cabo un determinado proceso es mucho menor que el de los reactores batch. Nuevamente, porque debido a la selectividad que presenta, en este caso, los reactores batch, y de la dificultad que a veces resultan de este tipo de reactores para adaptarse a diferentes procesos o a diferentes condiciones de operación. Los reactores de flujo continuo, en cambio, presentan una mayor adaptabilidad y sobre todo resultan hasta cierto punto ser específicos de determinados tipos de sistemas. Un claro ejemplo de ello son los reactores CCTR o los reactores continuamente mezclados, ¿sí? Como también se los llama, reactores de tanque agitados, de mezcla perfecta, donde justamente estos reactores eh, son recomendables siempre y cuando su reacción vaya a ser desarrollada en una fase líquida. ¿Ok? Usted cuando vio fisicoquímica recordará que justamente cuando analizaba soluciones, habían las famosas soluciones ideales y las soluciones reales. En las soluciones reales usted a veces mezclaba un volumen A más un volumen B y su volumen resultante no era precisamente la suma algebraica del volumen de A más el volumen de B. Entonces ahí usted hablaba de desviaciones de la identidad, hablaba de la ecuación de Debye-Hückel, hablaba de factores de actividad, hablaba de un sinnúmero de parámetros físico-químicos. ¿Sí? Sería muy interesante estudiarlos en reactores. De hecho, esto sí se lleva a cabo. Usted puede buscar en la bibliografía muchos papers donde justamente se consideren este tipo de parámetros. Sin embargo, para un primer acercamiento en esta unidad número 3, vamos a considerar que la mezcla es perfecta. ¿Qué significa que la mezcla sea perfecta? Que las condiciones de temperatura, de concentración que yo tenga en el interior de mi reactor van a ser exactamente las mismas que yo tenga en la salida. ¿De qué me sirve eso? Eso me sirve bastante. ¿Por qué? Porque si yo en este caso quiero deducir la ecuación de balance molar, yo necesito flujos. Esos flujos, por la unidad 1 que ya vimos hace ya prácticamente un mes, podemos expresar esos flujos en función de concentraciones o en función del número de moles. Pero para hacer todos estos factores de conversión tenemos que asociar o tenemos que identificar qué variables de interés están involucradas en el sistema. Si es un sistema en fase líquida, entonces yo podría en este caso indicar que mi volumen no va a verse acompañado, por ejemplo, de un parámetro épsilon o de un grado de avance. Sabemos en este caso que el volumen para las fases líquidas, donde típicamente tenemos sustancias compresibles, incompresibles, ¿sí? Entonces podemos considerar que ese volumen es constante. Entonces, todas estas características a la final influyen en su balance molar y justamente condicionan el tipo de modelo que a la final obtenemos a partir de la aplicación de la ecuación de balance de materia. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos de forma esquemática un flujo de A que ingresa al sistema, un flujo que sale. Nuevamente planteamos en este caso la ecuación de balance global, considerando en este caso lo siguiente. Los reactores de flujo continuo, típicamente los que vamos a considerar en el curso, operan de forma estacionaria. ¿Eso qué quiere decir? Que el término de acumulación va a ser igual a cero. Por lo tanto, considerando que nuevamente el volumen no va a cambiar y que la velocidad de reacción no depende estrictamente del volumen del sistema, entonces usted adquiere esta nueva forma de balance molar, donde ¿qué es lo que a usted le va a interesar en los reactores CCTR? ¿Qué volumen requiere usted que tenga su reactor CCTR para poder lograr una determinada conversión? ¿Sí? Tal vez la siguiente semana, o tal vez esta semana en clase, usted aprenda nuevamente cómo transformar los flujos en función de conversiones, aunque no sería en este caso un tema nada extraño, ya que usted lo hizo cuando planteaba tablas estequiométricas, pues no. Pero en este caso, en síntesis, esta es la ecuación que usted va a emplear para los balances molares en los reactores CSTR. ¿Ok? Recuerden, en este caso el volumen, si bien va a ser constante, va a depender en este caso de qué conversión usted desea obtener al final del proceso. Finalmente, tenemos en este caso el reactor tubular, o también conocido como reactor PFR. Los reactores PFR, a diferencia de los reactores CCTR, son típicamente empleados para reacciones en fase gas. ¿Ok? El libro menciona una deducción que es justamente la que yo le traigo el día de hoy, que es la deducción en este caso
un poquito diferente a la que hemos llevado a cabo para el reactor batch y para el reactor CCTR. Esta deducción consiste en una demostración netamente matemática. ¿Qué es lo que hacemos? Escogemos un elemento diferencial de toda esta especie de tubería. Típicamente los reactores PFR se modelan así, como una especie de tubería. ¿Ok? Escogemos un elemento diferencial y en ese elemento diferencial analizamos el flujo de entrada y el flujo de salida. Si aquí, en función de un sistema de referencia, tenemos un volumen B, entonces el volumen que está acá sería ese mismo volumen B más esta variación de volumen que estoy rotulando con la pluma. ¿Ok? Gracias a eso yo puedo decir entonces que la entrada sería el flujo de J para una coordenada de B, la salida sería el flujo de J por una coordenada B más delta B, más el término de la generación por una variación del volumen, que es en este caso mi variación infinitesimal, y lo igualo a cero. Reordenando esta expresión y aplicando en este caso el concepto de lo que es la derivada, me queda entonces que la velocidad de reacción no es nada más que la derivada del flujo con respecto al volumen. ¿Sí? Una definición nada extraña en función de lo que usted ya conoce a partir de química general y de lo que ha reforzado en este caso hasta estas alturas en el curso. Nuevamente aquí me interesa saber qué volumen yo necesito que tenga mi reactor PFR para llevar a cabo o para obtener una conversión determinada de lo que es mi producto de interés. Entonces lo que hago justamente es despejar el diferencial de volumen, llevar a cabo un proceso de integración y obtener finalmente el balance molar para el reactor PFR. ¿Ok? Usted puede ampliar mucho más esta información en el texto guía. También en este caso la voy a ampliar en lo que son las ayudantías y la MIS, por supuesto, lo hará en sus clases sincrónicas con ustedes. Pero en este caso el objetivo de este pequeño tutorial es justamente ya introducirle a usted los conceptos de los reactores, que vea en este caso cuál es más o menos el esquema de cada uno de ellos, qué puede asumir para cada uno de ellos, qué condición de interés presentan cada reactor y cómo esas condiciones de interés le ayudan hasta cierto punto a condicionar la forma matemática y algebraica en la que usted expresa su balance de materia. ¿Ok? Si se da cuenta, estas ecuaciones no son nada extrañas para ustedes, ya las han visto en cursos anteriores, tal vez con una simbología o con una notación un poquito diferente, pero en realidad son muy amigables en este caso para la lectura, así que les recomiendo que una vez que terminen de ver los tutoriales, vayan al capítulo número 1 y lo lean a conciencia. ¿Ok? Eso ha sido todo por este caso. De aquí nos veremos en las divertidas, ¿ok? Tengan un excelente inicio de semana. Pasen bien.